buenas tardes. Bienvenidos a esta lectura en homenaje a Adolfo Bioy Casares, que este año se cumplido 100 años en septiembre, por eso hemos hecho algunos actos en su homenaje, porque es un autor que para nosotros tiene un significado especial, más allá que su valor literario, es que este centro, antes de instalarse en Madrid en el año 2003, funcionó en una ciudad que se llama Quilmes, en Argentina, y la inauguración oficial del centro la hizo Bioy Casares con un diálogo abierto al cual se prestó desinteresadamente, y además en un momento que su salud ya no estaba del todo bien, así que lo hemos conocido mucho y siempre tenemos el mejor de los recuerdos para él. El homenaje que vamos a hacer es que la actriz Hilda Fuchs va a leer algunos textos y le va a contar algunas cosas referidas a este autor fundamental de la literatura latinoamericana. Muchas gracias. Bueno, antes de daros a conocer 3 cuentos de Bioy Casares, me pareció interesante referirme a unos escritos del propio Bioy Casares sobre su literatura y el escribir de él. Está entresacada el texto del libro este y se ha transformado prácticamente también en un relato. Y me pareció interesante porque luego ayuda a la lectura del cuento. Entonces, él dice: yo no busco buena técnica, solamente yo me considero narrador. Me gustan las narraciones y estoy convencido de que a la gente también le gustan. Soy una persona con opiniones, convicciones, aflicciones, amores y antipatías, como todos, y naturalmente escribo en favor de las cosas que me parecen bien. Pero lo que me mueve a escribir y lo que me movió a escribir en un lejano día de 1920 y tantos es el placer de las historias. Es algo que va más allá de la técnica, es algo que tenemos en común con los muchachos que entraban en los cafés de El Cairo y contaban las historias que hoy llamamos las 1001 noches. Somos narradores, hay mucha gente que lo es, y para esa gente hay otra que está deseando que le narren historias. Además, la literatura no es una imposición, es un placer. Yo escribí un libro de ensayos al que llamé La otra aventura, porque reúne ensayos sobre literatura, sobre libros. Una aventura es la vida. La otra, al menos para mí, son los libros. Creo que no se le da bastante importancia a la suerte. Indudablemente la suerte existe y la casualidad existe, aunque la gente diga que todo sigue un destino prefijado. Yo era un muchacho deportista en un grupo de muchachos deportistas. Por un golpe de suerte que en el momento me pareció un golpe de mala suerte, me puse a escribir. Retrospectivamente atribuyo mi oficio a una casualidad. Desde luego considero azar, casualidad, suerte como palabras útiles que evitan disquisiciones tediosas. Con ellas designamos incógnitas que no valdría la pena o no podríamos despejar. Mi primera etapa fue larga y variada. No es una sola etapa. Yo hubiera querido ser jugador de fútbol o boxeador. Boxeador me gustaba más porque me parecía más contundente. O campeón mundial de tenis o de salto de altura. Pero inexplicablemente, cuando sentía que algo me conmovía, pensaba en escribir. No sé por qué, ya que tiendo a descreer que estas cosas vengan con uno.
Sospecho que todo lo recibimos y que todo es educación en la vida. Lo cierto es que para enamorar a una prima que no me hacía caso, pensé en escribir un libro parecido al de un autor que le gustaba a mi prima. Así, a los 6 o 7 años, intenté escribir por primera vez. Después me gustó la idea de inventar cuentos policiales y fantásticos, y sin que mis amigos se enteraran, escribí una historia que se llamaba Vanidad. Después de eso, descubrí la literatura, y entonces me puse a escribir y a leer. Digamos que desde los 12 hasta los 30 años leí realmente mucho. Traté de leer toda la literatura francesa, toda la española, toda la inglesa, la americana, la argentina, la de otros países europeos, un poco de la alemana, de la italiana, de la portuguesa, de la japonesa, de la chilena, autores persas, en fin. Traté de cultivarme como esos norteamericanos que hacen todo por programa. Quise leer todo. Y mientras leía todo, al mismo tiempo quería escribir. Y los libros que yo escribía desagradaban a mis amigos. Cuando salía un libro mío, los amigos no sabían cómo tratarme, querían disimular y se les veía en la cara el disgusto. Yo les daba la razón, pero creía en mi próximo libro. Por cierto, que no me gustaban, me repelían cuando se publicaban. Decidí ser escritor un tiempo después. Al principio escribía porque estaba angustiado y quería expresar mi pena, o porque se me había ocurrido una idea y quería comunicarla, pero no pensaba que iba a ser escritor. Tenía ganas de contar esa historia. Por eso escribí mi primera historia policial y fantástica, pero seguía siendo un jugador de rugby, un tenista. Después de descubrir la literatura, sentí por primera vez la fascinación que siempre encuentro en los libros y tuve ganas de provocarla en los demás. Para un escritor no poder escribir resulta angustioso. Tal vez yo me creo escritor porque todos los días puedo escribir notas y corregir. Desde luego hay ocasiones cuando escribo un cuento o una novela en que me siento totalmente estúpido, en que no se me ocurre nada. No es por falta de tema, invento con rapidez y escribo con lentitud. A veces tengo a mi disposición una idea que me parece excelente, pero no sé cómo empezar, o cómo seguir, o más frecuentemente, cómo llevar al personaje de un lugar a otro. La atención es importante. La inteligencia depende de la atención, como depende también de la memoria. Cuando estudiaba Derecho, yo sufría porque a veces leía insistentemente un texto y pensaba en otra cosa. Tenía la desagradable sensación de no poder dominar mi inteligencia. Eso hería mi patriotismo mental. Quiero que mi inteligencia vaya por donde yo quiera y no haga lo que le indican mis hormonas o mi organismo. Estaba desalentado. Un día en Altagracia, un viejo escritor pasó por el hotel donde yo paraba y me dijo que él leía muy poco porque tenía tanta imaginación que si abría una novela, la primera frase le sugería una idea y ya no podía seguir la lectura. Aquel día me dije, a mí nunca me sucederá eso, pondré siempre la atención en lo que tenga delante. Creo que la decisión fue benéfica. En mayor o menor grado, las dificultades reaparecen en cada texto nuevo. Hacia el final de un texto, siempre creo que soy un escritor hecho y derecho,
que puedo escribir con rapidez, que desde ese momento voy a escribir numerosos libros. Cuando empiezo el próximo, retomo la torpeza y busco perplejo el camino. Creo en la conveniencia de prometer algo en las primeras líneas de una historia. El lector se parece bastante a esas personas que miran la televisión y se levantan a cada rato. Todo pretexto es bueno para que el lector cierre el libro y ya no vuelva a él. Hay que tratar de atraerlo un poco, de retenerlo. Por ejemplo, cuando yo era joven me aconsejaron que la primera frase fuera larga, como un lazo para envolver y sujetar al lector. La frase corta lo dejaría libre demasiado pronto. No sé si esto es del todo verdad. A lo mejor el ritmo de varias frases cortas envuelve al lector tan eficazmente como una frase larga. He notado que el comienzo de algunos libros es mejor que las páginas que lo siguen y que el primer capítulo de las novelas suele ser mejor que los siguientes. No creo que esto se deba a la astucia de los escritores, sino al hecho de que esos párrafos son los que hemos corregido más. ¿Acaso todas las veces que leemos lo que llevamos escrito? Yo, por lo general, antes de ponerme a escribir, leo todo lo que llevo escrito, mientras que mi último capítulo lo habré leído y corregido los últimos días. El primero lo leí y arreglé a lo largo de 3 o 4 años. Después de que termino de escribir, yo corrijo bastante, pero no sé si es porque soy exigente o porque soy torpe. Salvo para mis apuntes, no tengo una pluma fácil. Cuando alguien me pide que escriba un prólogo, me dice: 1,5 páginas o 2, mañana ya la tiene. Si acepto, sé que por un mes largo debo despedirme del cuento o de la novela que estoy escribiendo. Exagero quizá, pero es tan fácil perder el tiempo. Y todo el que se va mientras uno pasa de un trabajo a otro. Aunque yo escribo siempre, no puedo negar que escribir da trabajo y lleva tiempo. Esto es así, porque para un verdadero escritor, escribir significa escribir bien, y escribir bien significa lo mejor que puede, y lo que se hace del mejor modo posible exige esfuerzo. Prefiero no releer mi obra, por falta de tiempo y también para no llevarme disgustos. Qué bueno sería haber escrito libros que me permitieran una lectura placentera. Los míos suelen procurarme 2 tipos de contrariedad. La más frecuente, encontrar pruebas de mi negligencia. La otra, encontrar bien escrita una reflexión que últimamente escribí con trabajosa torpeza. Trabajo en cuadernos para que sus hojas finas me induzcan a escribir cada frase como si fuera definitiva. Las corrijo, vuelvo a corregirlas y cuando considero que el texto está bien, lo dicto a mi secretaria que lo pasa a máquina con nuevas correcciones. Aviso después a mi editor que el libro está listo y que lo enviaré en pocos días. Ocasionalmente resultan meses. En toda relectura descubro nuevos errores. Es un trabajo de nunca acabar, porque la corrección de una frase frecuentemente obliga a corregir la anterior o la que sigue o ambas. Para escribir bien hay que escribir mucho, hay que pensar, hay que imaginar, hay que leer en voz alta lo que uno escribe, hay que acertar, hay que equivocarse, hay que corregir las equivocaciones, hay que descartar lo que sale mal. Si vamos por mal camino y nos parece que no tenemos esperanza, dejemos eso
y empecemos otra cosa, o retomemos la idea de manera diferente en la esperanza de, a lo mejor, ser una persona distinta. Nadie tiene recetas para escribir bien. Podrá tenerlas para evitar determinados errores. En verdad no se puede acortar camino, por eso la utilidad de cuanto ahora pueda decirles es relativa. Siempre en la práctica es otra cosa. De todos modos, hay libros que dan consejos útiles, como Traficando con Palabras, de Vernon Lee. Esta escritora nos dice: no refieran acciones violentas con verbos auxiliares y frases largas. No describan un paisaje con términos de acción. No digan que el pasto crece y los árboles estiran sus ramas, porque entonces una escena tranquila se convierte en una función de circo. A lo mejor ustedes dirán que estos son consejos menores, consejos de cocinero. Lo que pasa es que escribir se parece a cocinar. Yo siempre quise saber algo de cocina, porque suelo imaginarme en un lugar solitario y tener que valerme por mí mismo, y me alarma pensar que no sé nada, porque saber escribir, si realmente sé, equivale acaso a la ignorancia universal en cuestiones prácticas. Entonces pido recetas, pregunto: ¿cómo se hace tal plato? Me contestan: es muy fácil, pones tal cosa y tal otra en cantidad suficiente. ¿Cantidad suficiente? ¿Qué es cantidad suficiente? A lo mejor escribir consiste en saber en todo momento de la composición cuál es la cantidad suficiente. Cuando termino un libro y comienzo otro, el anterior desaparece. Lo que me pasa es que cada vez que concluyo una novela o un cuento, creo que sé escribir rápidamente. Me siento seguro, convencido de que voy a escribir una gran cantidad de libros en poco tiempo. Y después, ante el próximo libro o ante el próximo cuento, de nuevo debo aprender a escribir. La experiencia me prueba que el aprendizaje no cesa. Como es obvio, no estamos familiarizados con el texto que empezamos y nos parece ilusoria la seguridad adquirida en el curso del escrito anterior. Por más que hayamos pensado en el nuevo tema, no lo conoceremos hasta haberlo escrito. Al principio avanzamos a tientas, en la oscuridad, por un lugar casi desconocido. Empezamos con humor y en primera persona, para después descubrir que debimos dar un tono circunspecto y usar la tercera persona. Cualquiera de estos errores pueden frustrar una buena historia. Espero que les haya resultado interesante. Aunque cada escritor considero que debe tener su... pero creo que se debe acercar a muchos esto. Bueno, pues comenzaré con el cuento Reverdecer. Seguía mirando el sepulcro porque estaba resuelto a no moverse hasta que se alejaran las hermanas de la pobre Emilia, y porque en el instante en que se volviera para salir del cementerio, entraría en el mundo donde yo ya no podría encontrarla. No se resignaba a emprender el regreso platicando pías trivialidades con esas mujeres, ni se dejaría engañar por la esperanza tan deplorablemente inútil de buscar en ellas algún rasgo en que su amiga perdurara. Las mujeres partieron por fin. Él estaba por irse cuando descubrió a una distancia que sarcásticamente calificó de respetuosa al hombre de las pompas fúnebres, con el aire contrito, servil, implacable que ya le conocía.
Desde la noche del accidente lo vio merodeando por los alrededores de la casa de Emilia en un automóvil negro. Ahora pretendería probablemente venderle algún álbum de fotografías y de recortes o algún adorno para la tumba, pero lo aterraba la posibilidad de que el individuo, en el afán de ponderar el trabajo de la empresa, le comunicara pormenores macabros. Lo que estaba ahí debajo no era Emilia, y para acercarse a ella no había en toda la tierra un lugar más incongruente que ese rectángulo de mármol con el nombre y la cruz. Mientras él viviera, sin embargo, traería flores. Alguien debería hacerlo, y la persona indicada era él. La persona indicada, reflexionó con orgullo, y la única, pues en la vida y en la muerte de Emilia estaba solo. Con dolor en el corazón recordó que en alguna época había anhelado una seguridad como la que ahora tenía, la seguridad de que nada pudiera ocurrir. Juntos habían leído los versos de un poeta francés. Por poco que te muevas, despiertas mis angustias. Y él había exclamado, es verdad. ¿Cómo pedir a un ser tan vivo como Emilia que permaneciera quieta a su lado, que no fuera inconstante? No pidió nada, pero el milagro de fidelidad ocurrió. Tal vez por eso ahora se hallaba en medio de una soledad tan extrema, sin nadie para compartir el dolor. El cansancio de los últimos días lo llevó a pensar en imágenes. Poco menos que soñando despierto, se vio a sí mismo como un jardinero de tumbas. Todos los viernes pondré aquí un ramo de rosa, murmuró, para compensar las calas que traerán esas mujeres. Cuando advirtió que el individuo había partido, lentamente emprendió el camino de vuelta, cruzó lugares abiertos y desolados, bajó hasta la plaza y a la sombra de los árboles de la calle Artigas, en la tibieza del aire y en un olor de hojas, presintió la todavía lejana primavera. Un piano en una de las casas próximas tocaba una marcha circense y trivial que no oía desde hacía tiempo. Recordó a Argüello o Araujo. ¿Cómo se llamaba su antecesor? Era este un personaje borroso que nunca lo inquietó. Por lo que había colegido, la conoció a Emilia cuando ella tenía menos de 20 años y probablemente le valió la circunstancia. Nada concreto le había dicho Emilia contra ese primer amor. Era incapaz de ello, pero sin lugar a dudas le dio a entender que en su vida había contado poco. El episodio no tenía otro significado que el de probar lo ciega y lo cruda que era la juventud. Se detuvo para cruzar la calle, miró su casa, el frente de imitación piedra, la angosta y oscura puerta de madera, los dos balcones laterales, los de arriba en previsión de un piso alto. Se admiró de que alguna vez todo eso le hubiera parecido alegre. Abrió la puerta y entró como en un sepulcro. Aquella tarde no pudo renunciar a una convicción absurda. Cuando llamaban a la puerta, acudía temblando de esperanza. A pesar de que había llevado una vida retirada, se encontró con que tenía numerosos amigos y a pesar de las particularidades de su luto, las visitas se sucedían a las visitas. Él recordaba otras, de un ayer que había quedado muy cerca y muy lejos. Ni bien cerraba los ojos, creía ver a Emilia llegando un poco atrasada, agitada por haber corrido, y creía sentir en el rostro
la frescura de su piel, pero nada fuera de lo regular ocurrió hasta el viernes por la mañana, cuando acudió al cementerio con un ramo de rosas blancas. Apenas ajado, como si estuviera allí desde la víspera, encontró sobre la tumba un ramo de rosas rojas. Por dos motivos el hecho le extrañó, porque si lo hubieran anticipado con la ofrenda las hermanas, o porque desafiando las convenciones hubieran elegido flores de otro color. Opinó que el azar era capaz de todo. Transcurrieron 7 días y olvidó el asunto. El viernes acudió a la tumba con sus rosas blancas. Ahí encontró, por cierto, un nuevo ramillete de rosas rojas. Aunque resolvió no pensar más, caviló bastante por aquellos días hasta la mañana del jueves, en que tuvo una inspiración. Apresuradamente se dirigió a un puesto donde compró flores. En Rivadavia subió a un taxímetro. Muy pronto había depositado su ofrenda y estaba un poco perplejo, sin saber qué hacer. Mientras cerró por el cementerio, los minutos pasaron con señalada lentitud. Descorazonado, cruzó el pórtico y en la soleada escalinata se detuvo un instante. Se volvió para dar otra oportunidad al destino. Y en el fondo de la alameda oblicua divisó con estupor la escena que toda la mañana había previsto y esperado: el hombre colocando en la tumba las rosas rojas. Su repugnancia de las cosas de la muerte, un tanto neurótica y obsesiva, lo había llevado a tomar por empleado de pompas fúnebres al hombre que rondaba en un automóvil negro por la casa de Emilia en los días del accidente. Ahora recordaba una fotografía de Araujo, que había mirado distraídamente años atrás. El hombre era Araujo. Si no quería que lo sorprendieran ahí, debía alejarse cuanto antes. Aún se demoró un poco. Partió luego caminando despacio. Todo el día esperó sin inquietud, como quien está seguro. A las 10 de la noche llamaron a la puerta. Antes de abrir, sabía con quién iba a encontrarse. Araujo le dijo: caminando se conversa mejor, sobre todo caminando de noche. ¿No quiere dar una vuelta? Por Bacacay y por Avellaneda bajaron hasta Donato Álvarez, rodearon la Plaza Irlanda, volvieron al oeste por Neuquén. Durante horas caminaron y hablaron plácidamente de la mujer que habían querido. Araujo explicó: no le llevo flores de muertos porque me parecen una afrenta para Emilia. En ella la vida era evidente. Después de una pausa agregó: tenía algo sobrenatural, sin embargo. Él pensó: yo no lo había advertido, pero es verdad. Aunque aparentemente contradictoria con algunas afirmaciones anteriores, encontró que no era menos cierta esta observación de Araujo. Porque era sobrenatural, debemos ahora conformarnos. Tal vez nunca perteneció a este mundo. En algún momento lo molestó que alguien la hubiera conocido mejor que él, y no estuvo lejos de los celos. Araujo debió de adivinar el sentimiento, porque declaró: no podemos juzgarla como a las otras mujeres. Emilia estaba en un plano distinto, era de luz y de aire. Se despidieron. Vio partir a Araujo en el automóvil negro. Entró en la casa, encendió el calentador, preparó unos mates. Quería meditar sobre el descubrimiento de esa noche. ¿Por qué otro la había querido? Él no estaba solo.
la memoria de Emilia se ensanchaba y más allá de la tumba continuaba el milagro de la vida. El de ahora se titula Johanna. Tal vez porque me gustan los libros de memorias, quiero escribir uno, pero en cuanto me pongo a recordar me pregunto, ¿a quién voy a divertir con esto? No fui a una guerra, no me dediqué al espionaje, no cometí asesinatos, ni siquiera intervine en política. Parece inevitable que mi libro consista en descripciones de estados de ánimo, como los cuentos que me traen escritores primerizos y vanidosos. Un colega me dijo, el que se demora demasiado en examinar sus proyectos no los ejecuta. Para escribir no hay mejor receta que escribir. No sé por qué estas palabras me comunicaron confianza. La aprovecharé para contarles un episodio ocurrido a lo largo de 3 noches en 1929. En la primera, una noche de luna, me crucé en la calle Montevideo, entre Quintana y Uruguay, con un grupo de personas que reían y cantaban. Una muchacha me llamó la atención por su belleza, por sus facciones tan nítidas, por la blancura de la cara. Debí mirarla con algún detenimiento porque me hizo una reverencia más alegre que burlesca. En los días que siguieron volví, con diversos pretextos, a ese tramo de la calle Montevideo. Por último la encontré. Se llamaba Johanna Glück, era descendiente del músico. Había nacido en Austria, se había educado en Buenos Aires, mejor dicho en Belgrano. Estaba casada con un viejo señor muy serio, un juez en lo penal, el doctor Ricaldoni. Esa noche, la segunda de la serie, en un hotel de las Barrancas de Vicente López, me contó que la noche que nos cruzamos en la calle Montevideo, soñó que yo la robaba en un automóvil Packard. Me sentí halagado, sobre todo por mi papel en el sueño, pero también por el automóvil. La vanidad es bastante grosera. Volvimos en tren a Buenos Aires. La acompañé hasta su casa en la calle Tucumán. Eran casi las 2 de la mañana. Es tarde. Ojalá que no tengas un disgusto con tu marido. No te preocupes, me contestó, yo me arreglo. Quise creerle, aunque mi experiencia de muchacho supersticioso me enseñaba que basta ceder un instante a los halagos de la vanidad para recibir castigo. Al día siguiente me despertó el teléfono. La reconocía, aunque hablaba en un murmullo. Me decía, adiós, nos vamos a la Quinta en Pilar. Le conté todo a mi marido, perdóname. Le previne, pensé con alguna irritación. La pobre estaba tan segura. ¿Qué puedo hacer? Por ahora nada, esperar que se presente la oportunidad. Como faltaba poco para los exámenes, decidí estudiar. No logré concentrarme. En realidad no sabía qué hacer conmigo. ¿Por qué me pidió que la perdonara? Al decir adiós, me dijo hasta la vuelta o adiós para siempre. Yo no sabía que la quería tanto. Sin duda la comunicación fue demasiado rápida y dejó demasiado por aclarar. Porque no sabía qué hacer, recorrí en un diario la columna de avisos de automóviles de segunda mano. Leí Packard, 1924, 12 cilindros, estado inmejorable, 600 pesos, casa Landívar y un número de la calle Florida. Después miré el programa de los cines, nada de lo que me anunciaban me atraía. En el Petit Splendid daban el Shake,
película que había visto años atrás y de la que solo recordaba o creía recordar a Rodolfo Valentino, vestido de árabe a caballo con la heroína en ancas. Llamó el teléfono, atendí precipitadamente y me llevé un desencanto. No oí la voz que esperaba, sino la de un amigo que me proponía un trabajo. La traducción del francés para un estudio jurídico de ciertos documentos de una querella por uso indebido del nombre de una famosa agua de Colonia. «Pagan bien», dijo el amigo, 100 pesos por página. «Que se los guarden», iba a replicar, pero reflexioné que al menos por un rato ese trabajo me obligaría a pensar en otra cosa y acepté. Después de prevenir a mi madre que no almorzaría en casa, me largué al estudio. Revisé los documentos y pregunté, ¿cuándo hay que entregar la traducción? Hoy. Me llevaron a un cuartito donde había máquina de escribir y todo lo necesario, inclusive un diccionario francés-español y uno francés de Derecho y Jurisprudencia. Estuve atareado hasta promediar la tarde sin más interrupción que la de una tacita de café negro. Traduje, corregí, pasé a máquina. Entregué 6 páginas. Con 600 pesos en el bolsillo fui lo más rápidamente que pude a la casa Landívar. El Packard era un armatoste gris, de capot larguísimo, bordeado por 2 hileras de bulones que le daban aspecto de fuerza de tanque blindado. Tenía la capota en perfecto estado y llevaba parantes laterales o cortinas con sus ventanitas de mica. Salí a probarlo, acompañado del vendedor señor Vilela, criollo, moreno, petizo, flaco, huesudo, peinado con gomina, de traje cruzado. Cuando llegamos de vuelta a la agencia me preguntó, ¿qué nota vas a ponerle, pibe? ¿Al Packard? 10 puntos, pero quiero hacer una pregunta estúpido. ¿No tendrá alguna falla secreta? Mirá, pibe, a vos no te miento. El Packard 12 es un gran auto con una falla secreta que todo el mundo conoce. Es gastador, 20 litros cada 50 kilómetros. Yo que vos me compraba un Packard menos poderoso. Te va a salir más caro, pero más barato. No sé si me explico. Entonces no compro. ¿Un antojo por el 12 cilindros? No es eso, tengo 600 pesos y chauchas, el coche y la nafta. El antojo, pibe, es mal consejero. ¿Vas a pagar en efectivo? En efectivo si me lo llevo ahora. Con un permiso de 3 días. Mañana o pasado me llamás, nos damos una vueltita por la dirección de tráfico y ponemos todo en regla. Eso sí, pibe, no dejes que el Packard se te suba a la cabeza y te estrelle por ahí. ¿Le parece que puedo largarme a Pilar? ¿Por qué no? Por las lluvias de anoche. Bajo mi responsabilidad, el Packard 12 es un tractor para el barro. La historia ocurrió antes de 1930, los caminos eran de tierra. Si mal no recuerdo, por la avenida San Martín salí de Buenos Aires. No tardé en tomarle la mano al coche. Al principio fui más bien prudente, pero a la altura de San Miguel noté que no había auto que yo no dejara atrás y entré en Pilar manejando con insolencia, como si gritara, «Abran paso, acá voy yo». Es verdad que no había quien gritar. Toda la gente debía de estar metida en su casa. Era la hora de comer. A un transeúnte solitario le pregunté dónde quedaba la quinta de Ricaldoni. La explicación resultó demasiado larga para mi capacidad de atención. Consulté a un segundo transeúnte y todavía pasé un rato dando vueltas antes de acertar con la quinta. Iba a decir al que me abriera, «Quiero hablar con la señora». Abrió el marido. Mejor así, reflexioné, menos postergaciones. Dije,
«Quiero hablar con Johanna». «Pase, por favor», me contestó. Era un hombre alto, pálido, sin duda más joven de lo que yo suponía. Aunque esta circunstancia, un cambio en la situación prevista, me desconcertó un poco, reflexioné. Mejor así, pelearse con un viejo tiene que ser desagradable. Pasé a un salón, creo que bien amueblado. Había una chimenea con el fuego encendido y flores en los floreros. Una escalera llevaba al piso alto. «Vengo a buscar a Johanna», dije. «Celebro que haya venido. A veces, hablando, uno se entiende. Quiero hablar con ella». Cuando oí el timbre, bajé a abrir porque sabía que era usted. «¿Cómo sabía?» «Usted la conoce a Johanna. Mi mujer tiene el don de hacernos ver las personas que nos describe». Me impacientaba la conversación y no quería oír lo que Ricaldoni iba a decirme. También me molestaba, aunque no sabía por qué, ese cuarto con sillones que invitaban a quedarse, con la chimenea y las flores, con fotografía de Johanna riendo como la primera noche en la calle Montevideo a la luz de la luna. Traté de argumentar, pero la dificultad de ordenar los pensamientos me desanimó. Para concluir, una vez dije, levantando la voz, «Si no la llama, voy a buscarla». «No lo haga», dijo Ricaldoni. «¿Por qué?», pregunté a gritos. «Usted no me deja, ya verá». «¿Qué pasa?», preguntó desde lo alto Johanna. Estaba parada en la baranda de la escalera. Me pareció más linda que nunca, más pálida y muy seria. El pelo le caía sobre los hombros. «Vine a buscarte», le grité. Dijo, «¿A buscarme?» Nadie me preguntó si yo quería. Hubo un silencio. Por último dijo Ricaldoni, «Yo hablaré con el joven». «Te lo voy a agradecer», dijo Johanna. Se fue. Oí que cerraba una puerta. «No entiendo», dije como un autómata. «¿Porque usted la quiere? Nosotros también nos queremos». Murmuré. Yo pensé que ella... Al notar que yo no concluía la frase, dijo, «Ya lo sé, yo me hago cargo, debe ser penoso. Permítame ahora que le explique cómo veo el asunto. Lo de ustedes es el impulso de un momento. No es nada, no ha pasado nada. Lo nuestro es la vida misma». ¿Le habría mentido Johanna? No supe qué pensar, pero entendí que sobre la cuestión no debía pedir aclaraciones. Alegué entonces, ¿y por qué lo nuestro no será un día la vida misma? ¿Por qué no? Sin embargo, lo más probable es que para usted sea un episodio al que seguirán otros. La vida es larga y la tiene por delante. Johanna y yo la recorrimos juntos. Una cantinela que debo ir por ser joven, me dije. Pero también pensé que si Johanna no me quería de veras, el hombre tenía razón. Me sentí vencido y murmuré, «Me voy». Estaba tan perturbado que al salir de la quinta me pregunté si para volver a Buenos Aires había que doblar a la derecha o a la izquierda. Doblé a la izquierda. Primero pensé que era triste haber concluido así con Johanna y al rato me pregunté si no me faltó coraje. Puede ser, pero la otra posibilidad era pelear de mala fe y como un insensato. Por cierto, después de mi llegada en el Packard, ya me veía como el sheik a caballo, seguro de raptar a la heroína. Me retiraba echado por ella y por el marido, peor aún, echado paternalmente por el marido.
El desenlace era dolorosa para la vanidad, pero no veía cómo encontrar una solución mejor. Ahora leeré el último cuento, que es cortito. Historia romana. A las 10:30, todas las mañanas, yo bajaba al Hotel Quesson. Mis vecinas venían del Hotel de France. En el Boulevard des Pyrénées, en distintos bancos, frente a las mismas montañas, uno leyendo Daisy Miller, otras repitiendo lecciones, nos entibiábamos al sol. Mis vecinas eran 5 niñas y una gobernanta. Quien mirara a las niñas distraídamente podía tomarlas por una serie de ejemplares de una misma persona, sumisa, rubia, espigada, con ojos grises, con uniforme azul. De la gobernanta, mujer provecta y de mal genio, guardo un recuerdo indefinido. Los contertulios del Sporting Bar me informaron que las niñas eran compatriotas mías, que el padre, un americano de sangre bearnesa, tenía estancias y una vasta fortuna en Buenos Aires y que ahora la familia estaba en Pau para cobrar una herencia. Una mañana bajé a las 10. Al rato apareció la mayor de las hermanas y me pidió permiso para sentarse en mi banco. Entablamos conversación inmediatamente. Me llamo Phyllis, dijo. ¿Le gusta Pau?, pregunté. Oh, me aburre tanto como la estancia, también la vida que llevo. Con la mademoiselle a cuesta, ¿quién se va a divertir? No crea que siempre fue igual. Mis padres son locos, o me dejan completa libertad o me vigilan noche y día. En julio estuve en Roma, sola en casa de unas italianas que conocí en Puente del Inca. Usted escribe, ¿no? ¿Cómo lo sabe? En Pau uno sabe todo. ¿Quiere que le cuente lo que me pasó en Roma? Se va a divertir. Ahí viene la mademoiselle con las chicas. Lo veo esta tarde en el casino. Esa tarde no me encontré con una niña, sino con una mujer encantadora que me tomó del brazo y echó a reír. Yo exclamé, ¿cómo cambió? No crea, dijo, si descubren que me escapé me matan, me ponen en penitencia. ¿Quiere que le cuente mis amores romanos? La áurea Phyllis, de mirada virginal y gritos de pájaro, me refirió que un caballero de la corte papal, lo vi en una fotografía dedicada, casi gordo en su impecable levitón blanco, le había pedido la mano. La escena ocurría en un restaurante de Roma y no recuerdo la contestación que le dio la muchacha, pero recuerdo que lo ofendió pidiendo al maître del hotel un beefsteak. «Es viernes», observó el caballero. «Ya sé», respondió Phyllis. «Entonces, ¿cómo se atreve a comer carne?» «Soy argentina y en mi país no hacemos vigilia todo el año». «Estamos en Roma, yo soy caballero de la corte papal y aquí observamos la vigilia todos los viernes del año». «No volveré a comer carne los viernes, pero ya he pedido y no me gusta molestar al mozo diciéndole que no la traiga. Prefiere apenarme a mí». «Yo no quería confesarme», dijo Phyllis, que tenía hambre. Trajeron el beefsteak, un tentador beefsteak, y Phyllis, con ademanes de irritada resignación, no lo tocaba, lo dejaba en el plato. El novio preguntó, «¿Y ahora por qué no come?» «Porque no quiero apenarlo», contestó ella. «Ya que lo ha pedido, cómalo», concedió él desdeñosamente. Phyllis no esperó que insistiera. Todavía enojada, pero con apuro y con placer, devoró el beefsteak.
El novio exclamó con voz dolida: «Nunca hubiera esperado este golpe». «¿Qué golpe? Todavía se burla que coma esa carne, que martirice mi sensibilidad. Usted dijo que la comiera. La puse a prueba y fue un desencanto», comentó el caballero. Pocos días después la llevó, sin embargo, a la playa de Ostia. Hacía mucho calor y al promediar la tarde el caballero confesó: «Usted me turba, aunque me duela decirlo, no callaré, la deseo». Phyllis le contestó que si no la hacía suya esa misma tarde, no volverían a verse. El noble se arrodilló, le besó la mano y casi llorando le dijo que ella no debía permitirle esos malos pensamientos, que muy pronto iban a casarse, que muy pronto ella sería princesa. Phyllis le explicó entonces que era argentina y que en su país la nobleza no significaba nada, que en Buenos Aires y en cualquier parte ella era una persona de familia conocida y además rica, que sus padres tenían estancias y que un noble europeo era, en cambio, un artículo bastante sospechoso. Ella misma, a pesar de quererlo y de no dudar de la pureza de sus sentimientos, no podía disimularse la íntima convicción de que él planeaba un matrimonio de conveniencia. Todo esto ocurría en el tren que los llevaba de vuelta a Roma, entre una multitud que llenaba los asientos y los pasillos, que mascaba sándwiches y que parecía muy próxima en ese cálido atardecer. Cuando llegaron, Phyllis preguntó a su novio dónde pensaba llevarla y el cortesano balbuceó vaguedades en que se mezclaban nombres de restaurantes y nombres de cinematógrafos. Phyllis implacablemente repitió su amenaza: o la hacía suya o no volvería a verla. Entonces el novio pasó a explicar que en Roma no había dónde ir. «No hay hoteles para parejas», decía entre orgulloso y desesperado. «¿Y no tienes un departamento?» «¿Un departamento para llevar amigas? Nadie lo tiene en Roma. Habría que ser muy rico. Me contaron que antes de la guerra...» «Llévame a cualquier parte», insistió Phyllis, añadiendo argentinamente: «para eso sos hombre». Mientras tanto, vagaban por calles interminables, cuando Phyllis vio en una esquina a una prostituta, encontró la solución. Dijo: «Vamos a la casa de esa mujer». «Imposible hablarle», se defendió el novio. «No podemos acercarnos los dos juntos. No puedo dejarte sola y acercarme yo». «Entonces yo le hablaré». El novio procuró disuadirla y repitió: «¿Cómo voy a llevarte a la casa de una mujer de la vida?». Intentó variantes: «¿Cómo vamos a contaminar nuestra primer noche de amor con la sordidez del cuarto de una desdichada?». Phyllis, sin mirarlo, con voz cortante preguntó: «¿Vas vos o voy yo?». El cortesano papal se resolvió por fin. Habló con la mujer y los tres se encaminaron a la casa de ella. No iban juntos. La mujer caminaba unos metros adelante, sola. A él le aterraba la idea de que pudieran verlo con una prostituta. A Phyllis no le importaba que la vieran o no. Como la prostitución callejera estaba prohibida en Roma, cada vez que aparecía algún gendarme, el caballero pasaba angustias. Aunque no iban con la mujer, quería huir y obligaba a Phyllis a que lo siguiera. ¿Qué se hubiera dicho si lo hubieran detenido a él, un caballero de la corte papal, por andar mezclado con prostitutas? Phyllis le explicaba que no iban con la prostituta y que precisamente por ser caballero de la corte papal no se atreverían a detenerlo.
Muchas veces en esa peregrinación por las angostas callejuelas de la vieja Roma perdieron a la mujer. Muchas veces con alivio el caballero declaró que la habían perdido definitivamente y muchas veces Phyllis lo obligó a seguir buscando. Siempre la encontraron y después de recorrer un oscuro, estrecho y maloliente laberinto llegaron a la casa. El cuarto de la mujer tenía las paredes cubiertas de estampas. Sobre la pequeña mesa de luz había un grupo considerable de estatuas de santos y de los barrotes de la cama colgaban las desteñidas coronas del último domingo de Ramos. El caballero declaró que esos testigos le hacían más difícil aún la tarea que tenía por delante. En la contigua cocina la mujer freía algo y con golpes de cacerolas manifestaba su impaciencia. La pobre necesita el cuarto para otros clientes, explicó acaso con superfluidad Phyllis. Pero el novio no hacía más que temblar y sudar. Phyllis repitió su amenaza. A las cansadas el hombre cumplió como pudo con su deber y declaró que Phyllis era una mujer adamantina. Cuando se despidieron de la dueña de casa, ésta había recuperado la cortesía. Les deseó mucha felicidad y mostrando con un ademán circular las estampas y las estatuas, les deseó la bendición del cielo. Espero que les haya gustado. Es un buen narrador, realmente, descriptivo. Como él lo decía, lo explicaba en el texto anterior. Muchas gracias. Fantástica lectura. Gracias. Gracias.